El tema de hoy se llama precisamente ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué hago? ¿Listos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué hago? Eso está interesante, Ajá. ¿no? Porque a veces sí nos quedamos en el por qué y se nos olvida seguir más adelante. Un por qué nos puede estancar. Un por qué nos puede dejar con incertidumbres. Un por qué nos puede llevar a sonar lo que estabas diciendo ahorita como un reclamo, como una queja. Pero ya cuando pensamos el para qué, nos va a llevar a la respuesta que necesitamos, que es ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces el primer paso Que esa es una buena pregunta. ¿Qué Sí, hago? ¿qué hago? Porque esa me lleva a buscar a Dios, a analizar el asunto y encontrar una respuesta correcta para solucionar Cualquier situación. situación. Entonces, cuando decimos el por qué, es como nos pasa, como le pasó a Job en el Antiguo Testamento, ¿no? La historia de Job. Job es un libro poético, es un libro también lleno de sabiduría, es un libro, yo creo que es el libro más claro que nos explica el por qué, el para qué y el qué hago en medio de una prueba. Yo creo que todos hemos tenido pruebas. Sí. Y en el libro de Job encontramos que él tuvo todas las pruebas por las cuales todo ser humano puede pasar, ¿no? Entonces, pero sí, a él le tocó todas. Yo no estoy diciendo que a cada uno nos va a tocar todas estas pruebas, pero creo que Dios permitió que el libro de Job estuviera en la Biblia para mostrarnos las pruebas que podemos pasar como hijos de Dios, porque a veces pensamos que los únicos que pasan por pruebas son las otras personas que no aman a Dios. Pero dice la Biblia que Job era un hombre justo, perfecto, delante de los ojos de Dios. Y sin embargo, pasó por pruebas que Dios permitió que pasaran. Pero uno se pone a pensar, bueno, ¿y el porqué de las pruebas? ¿Por qué tenemos que pasar por las pruebas? Primero, porque todavía vivimos en esta tierra, ¿no? Todavía nos tenemos que lavar los dientes, todavía nos tenemos que bañar, todavía somos seres humanos. Va a llegar un momento en que vamos a vivir por la eternidad en el cielo, donde la Biblia dice en Apocalipsis que no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Pero mientras estamos acá, vamos a pasar por pruebas. Y ahí viene el por qué. ¿El por qué? Porque todas las pruebas tienen un propósito. Escuchen eso. Todas las pruebas tienen un propósito. Todas. Todas las pruebas nos van a traer una enseñanza, un propósito y una enseñanza. Entonces ahí viene el para qué. ¿Por qué tengo una prueba? ¿Para qué? ¿Y para qué? El para qué es para encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros y enseñarnos algo. Entonces, en la historia de Job se ve el porqué de sus pruebas, ¿no? Entonces, creo que ustedes han leído, Job tuvo enfermedad, tuvo muerte de familiares, perdió todo, entró en ruina total, era el hombre más rico de la tierra, perdió sus ganados, perdió todo lo que tenía, su familia, sus amigos, sus hijos, su esposa, o sea, a él le pasó todo. Y él se preguntó, ¿por qué? ¿No? Y al comienzo del libro de Job lo vemos como preguntando a Dios, bueno, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿No? ¿He pecado? ¿O qué ha pasado? Entonces los primeros capítulos encontramos el por qué. Y después... Sí, ¿y por qué sus temores? ¿Y por qué sus temores? Porque él también tuvo muchas preguntas y muchos temores. Y encontramos en Job capítulo 3:25, Job dijo, lo que más me temía
me sobrevino, lo que más me temía. Entonces, O sea, esto me muestra que el temor es una puerta abierta. es una puerta Es abierta. una puerta abierta. Entonces, un por qué me pasa esto es porque le tengo miedo a que eso pase. Wow. ¿No? Un temor. Ahora, hay un ejemplo que a veces doy cuando pienso en esto, es alguna vez estábamos llenando una piscina de niños, ¿no? Una piscina con agua, y la estábamos llenando y se me pasó por la cabeza, ¿no? ¿Qué tal que me cayera? ¿No? Tal cual me caí en esa piscina. Tal cual lo pensó, ¿no? allá quedó. Ahí quedé mojada y todo, no tenía vestido de baño ni nada de eso, no, estaba súper elegante, emparamada, no tenía cómo cambiarme, pero es un ejemplo exacto. Si yo tengo temor, le estoy abriendo una puerta al enemigo. Si temo enfermarme, muestra que no estoy confiando en Dios. En Dios. ¿No? Entonces, O sea, eso... el temor es como el alimento de la incredulidad. Una persona que empieza a temer algo deja de creer en Dios, de creer en las promesas, la palabra revelada para nosotros, y empieza a creer en las mentiras que el diablo va metiendo en su mente. Y a medida que tenemos más temor, entonces más miedo viene sobre nosotros, que fue lo que le pasó a Job. Luego tenemos... ¿Por qué la mundanalidad de sus hijos? Sí, esa fue una pregunta que él tenía miedo de eso. Todos los días hacía sacrificios. Decía, Sí. ¿qué tal que mis hijos hayan hecho esto o aquello? Y ese es un temor que es muy común en nosotros los padres. Y eso tenemos que admitirlo. Siempre estamos preocupados, temerosos. Dios mío, que este muchacho, que esta muchacha. Y eso es algo que siempre vamos a tener. Pero si nosotros lo identificamos como un ataque del enemigo, entonces Dios puede ayudarnos y darnos la solución. Entonces, ¿qué pasaba con los hijos de Job? Les encantaban las fiestas, ¿no? Les gustaba la rumba y todo eso. Y Job tenía mucho miedo que se apartaran de Dios. Mucho. Mucho miedo. Entonces, ¿qué hacía Job? Job ofrecía sacrificios, holocausto y pensaba. Entonces esto se encuentra en Job 1:5. Entonces él pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios, ¿no? Wow, tremendo. Entonces él tenía mucho miedo. Ahora, está bien preocuparnos, obviamente no podemos ser indiferentes, apáticos, Sí, ¿no? lejanos de la situación de nuestros hijos, pero no caer en el pecado de estar preocupado, temeroso todo el tiempo. Ay, lo van a robar, lo van a atracar, se va a meter quién sabe en qué. No, debemos confiar en Dios, debemos orar, interceder por ellos continuamente. Continuamente, hay que cubrirlos con la sangre de Cristo. Hay que establecer un vallado de protección divina, activar ángeles, guerreros protectores alrededor de ellos, pero confiar en Dios, descansar en Dios. El mejor lugar donde pueden estar nuestros hijos es en la presencia de Dios. Cuando usted activa el poder de Dios sobre ellos, ellos van a estar seguros. Ahora, es verdad, la Biblia dice en Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Exacto. Pero cuando el poder de Dios se activa en respuesta a la oración, miren cómo es de poderosa la oración, amados. Cuando el poder de Dios se activa en respuesta a la oración, no hay nada que pueda impedir que ellos busquen a Dios, que ellos se enamoren de Dios. De modo que no movernos por el miedo, sino por la fe. No vamos a movernos por el miedo a que a nuestros hijos les pueda pasar algo, sino que vamos a movernos por la fe. La fe dice que el Señor mismo educará a nuestros hijos, que Él los guarda, que son como saetas en sus manos, que van a ser impulsados para ganar naciones. Entonces, eso es lo que a mí me debe mover. Señor, yo sé, aunque mi hijo esté en malos pasos, yo sé que tú tienes un plan con él, un propósito con él. Cúbrelo, guárdalo,
protégelo, reprendo todo demonio que lo está seduciendo, que lo quiere matar, que lo quiere apartar de tus caminos. Usted tiene que hacerlo, pero no motivado por el miedo, sino motivado por la fe. Por la fe, porque ¿qué pasó con Job? En todas las situaciones que vivió, sus pensamientos se convirtieron en su Dios y en su ídolo, y se olvidó de confiar en Dios. Entonces, que no venga eso sobre nosotros. La otra situación que le pasó a Job es que su esposa... ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? El Sí, por sí. qué de Job. El por qué de Job. Entonces, primero, el por qué le pasó lo que le pasó por sus temores. Luego, el por qué le pasó lo que le pasó porque tenía una esposa que no amaba a Dios. Terrible. Entonces, esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros, ¿no? Mantengámonos juntos, en pareja, amando a Dios. Porque un yugo desigual no va a traer victoria en las pruebas. Entonces, Job no encontró un apoyo en su esposa. Recordemos lo que siempre les hemos dicho, que no somos nosotros, es la Biblia que dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo hará, lo que sea. Por eso el diablo lucha constantemente queriendo dividir a la pareja, queriendo dividir la familia. ¿Para qué? Para que no estemos de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, nuestras oraciones tienen estorbo. Por eso dice el Señor en su palabra a los maridos: amen a su esposa como a sí mismo, y trátenla, denle honor como a un vaso frágil. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Porque una vez estamos nosotros peleados, las oraciones, se cierra el cielo. Y el diablo les va a hacer pelear. Los va a hacer pelear por tonterías, por cualquier cosa. Va a ser un buen pretexto para una buena pelea. Porque el diablo sabe. No porque él sea sabio, muy sabio, sino porque es viejo. Sí, claro. Va a saber el diablo por viejo. Él sabe lo que dice la Biblia, que si nosotros estamos de acuerdo en algo, cualquier cosa que pidamos, Dios la va a hacer, la va a cumplir. Entonces, aquí Job tenía un gran problema. Y ese problema se manifestó cuando él estaba mal. Cuando estaba próspero, rico, aliviado, respetado por la sociedad, por todo el mundo. Ella era la mujer ejemplar, la mujer guapa, hermosa, que iba con él para arriba y para abajo. Pero cuando él estuvo mal, enfermo, que sus hijos murieron, ella demostró lo que había en su corazón. Y tristemente, en muchos hogares, cuando viene un problema, cuando viene una adversidad, la persona que esperamos que sea la fortaleza, la guía, la esperanza o la confianza por su protección en oración, es totalmente diferente. Hay muchos matrimonios que se han separado en la prueba. ¿Por qué? Porque no aman a Dios como hizo la mujer de Job. Dice que era una esposa que no amaba a Dios. Y la cosa es que cuando nos casamos, en los votos, normalmente dice que vamos a estar con la persona en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad, en pobreza y en riqueza, ¿no? Y a veces se nos olvida ese pacto que hicimos el día del matrimonio. Entonces a Job le pasó eso y él preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, ahora, algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios permitió que Job pasara por esta prueba? Porque Dios... Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que a mí me impacta mucho cuando empezamos a leer Job es que a Dios se le llenaba la boca hablando de Job. Y hablaba muy bien. Hablaba bien. Cuando llegó el diablo y el Señor le preguntó, ¿usted de dónde viene? De rodear la tierra.
el Señor inmediatamente le habló de Job. ¿Has visto mi hijo Job? No hay otro como él. Y el diablo le dijo, él te ama simplemente porque tú lo bendices. Pero quítale las bendiciones y vas a ver cómo reniega. Y no. Dios estaba seguro. No renegó. No iba a renegar. No pecó. Pero sí nos podemos preguntar por qué Dios permitió esto. Sí, claro. Pero entonces era por eso. Dios quería probarle a Satanás y probarle al mundo y probarnos a nosotros que en dificultades vamos a mantenernos fiel, así como vamos a mantenernos fiel en abundancia. Y como les dije al comienzo, toda prueba tiene un propósito. Después que Job preguntó el por qué, entonces viene ¿para qué? ¿Para qué Job pasó por estas pruebas? Tremendo, ¿Para ¿no? qué? ¿Cuál era el propósito? Y usted se puede, en este momento, alguna prueba deben estar pasando. Grande, pequeña, mediana. Hay cosas que para mí son una prueba, para ti no. ¿Sí? O viceversa. O viceversa, claro. Y yo la veo batallando a veces, Pablo, y le digo, tranquila, no se preocupe, tranquila. Pero es ella la que está pasando la prueba. Entonces no podemos menospreciar la prueba del hermano. Alguna prueba estamos pasando todos aquí. Y eso era lo que Job necesitaba entender. No el por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ahí dice, tenemos aquí que Dios quería saber si Job lo conocía bien, no solo de conocimiento, sino también de corazón. Entonces el para qué era para que Job conociera a Dios verdaderamente. Ese era el propósito de su prueba, que Job conociera a Dios. No. Y es que uno conoce a Dios es en la prueba. Sí. Cuando usted necesita un milagro, Dios mío, no tengo para pagar la renta. Dios mío, tiene que pasar un milagro y pasa. O lo que pasó esta semana, un familiar se accidentó, una prueba difícil, yo necesito ver el poder de Dios manifestado. Y Dios se manifiesta, ahí usted conoce a Dios. Conoce la verdadera esencia del poder de Dios, del amor de Dios. Y eso fue lo que pasó acá. ¿Para qué? Para que conociera a Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice en Job 42:5, Job dijo, ya al final de su prueba, dijo, de oídas había oído hablar de ti. De oídas Job había oído, escuchado hablar de Dios. Pero después de la prueba se cumplió el propósito. Pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Job 42:5. Eso es importante. Job conocía de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Conocía de Dios. No, yo conozco de Simón Bolívar, yo conozco de Cristóbal Colón, conozco la historia, pero es diferente a conocer, a verlo. A verlo con sus propios ojos y tener una relación personal con Dios. Ahora no faltará el que diga, pero ¿cómo así si a Dios no se puede ver porque Dios es espíritu? No, es que a Dios no tienes que verlo físicamente. Dios se manifiesta y usted puede ver el poder de Dios manifestado. Usted puede ver el poder de Dios, el amor de Dios manifestado en un día soleado, lleno de flores, de pajaritos. Rufo y Marcela pueden ver el amor y el poder de Dios allá, viendo las olas del mar. Viendo, podemos ver, yo veo por ejemplo en Patty, en Grace, que trabajan con niños, viendo el amor de Dios manifestado en la mirada de un niño, en la creación, en el simple hecho de saber que cada día que nosotros vivimos es un milagro. Después de todas las pruebas que hemos pasado, esa pandemia tan terrible que nos tocó atravesar, un valle de sombra y de muerte, 2 años. Ahí usted no necesita ver una imagen ni una figura.
Usted simplemente ve la manifestación de Dios en su vida, en su cónyuge, en su familia, Así es. en la ciudad donde estamos. Dios nos ha librado de guerras, de pestilencias, de hambrunas. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado. Y esto fue lo que pasó con Job. No es que Job lo vio, es que vio la manifestación de Dios, que una vez él fue sanado de esa sarna, volvió a tener todas las riquezas que antes tenía y más, Sí. y mucho más. Por eso él decía, ahora mis ojos te ven. Y ya comenzó a tener una relación personal con Dios, ya más cercana. Ya no era como conozco a Dios, sino que tengo una relación personal con Dios. Tremendo. También el porqué de esta prueba era también para comprobarle a Satanás, ¿no? Que Job no estaba con Dios simplemente porque le daba todo, sino porque era temeroso de Dios y amaba a Dios. Uh-huh. Entonces, cuando pasamos por pruebas, hay muchos para qué. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, estoy pasando por esta prueba. ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta prueba? Uh-huh. ¿Será que tengo que aprender a confiar más en Dios? ¿O será que esta prueba está pasando porque no tuve en cuenta a Dios para tomar decisiones? ¿No? Entonces es bueno, si estamos pasando por una prueba, preguntarle, bueno Dios, ¿y para qué? ¿Qué quieres enseñarme con esto? Uh-huh. ¿No? Que es la frase favorita de mi mamá. ¿Qué quiere Dios enseñarte con esto? Sí, doña Joy, siempre que me está pasando algo, no dices, ay, ¿qué necesitas o qué hacemos? Sino, pregúntale a Dios qué te quiere enseñar con eso. Y lo más seguro es que Dios nos va a enseñar en las pruebas, va a moldear nuestro carácter, va a enseñarnos a confiar en Dios, nos va a enseñar todo lo que nosotros necesitamos. Y Job aprendió la lección, ¿no? ¿Cómo sabemos que aprendió la lección? Porque volvió a tener todo y más, lo que estabas diciendo. Sí. Entonces, y ahora viene la pregunta, entonces, ¿qué hacer? Si usted está pasando por una prueba, cualquiera que sea, una prueba económica, una prueba física de enfermedad, una prueba, no sé, cualquier prueba. Hay tantas pruebas, ¿no? Si usted está pasando por esa prueba y no va a preguntar por qué y sabe el para qué, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer, Pati? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, debemos dar gracias. Dar gracias. Y uno dice, ¿pero dar gracias por la prueba? Sí, dar gracias por lo que vamos a aprender en medio de la prueba. O el propósito de la prueba. Pati tiene un testimonio que lo va a contar ahorita. Cuando estaba en el colegio y su hermano, el pastor Andrés, fue a recogerla, a ella y a su hermana. Cuente, Pati, cómo fue ese testimonio. Entonces, mi hermano pasó a recogernos al colegio, a mi hermana y a mí. Veníamos en un carro prestado, ¿no? Él estaba aprendiendo, bueno, no, ya sabía manejar, pero entonces él creía que sabía manejar mucho. Entonces, veníamos en el carro, estaba lloviendo. Muy fuerte. ¿No? Estaba lloviendo y pues claro, cuando uno frena en la lluvia, el carro se resbala. Como jabón. ¿Cierto? Entonces, cuando vimos que apareció un carro, ¿no? De la nada apareció y mi hermano entonces estrelló el otro carro y lo estrelló feo. Se destruyeron los dos carros. Se destruyeron los dos carros. Entonces estábamos mi hermana y yo sentadas adelante y él lo primero que hizo fue cubrirnos con su brazo, no, porque no existían cinturones de seguridad, nos cubrió con nuestros brazos. Sí existían, que no lo usaron, es otra cosa. Ok, pero que yo me acuerde. Ok, entonces puso su mano y nos protegió, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, nos golpeamos y él sí preguntó ¿por qué? Pero él salió y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y estaba como pues desesperado al ver que los dos carros quedaron destrozados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y estaba ¿por qué a mí? Y no. Estaba como en shock.
Y Pati lo tuvo que hacer llamar la atención. ¿Y qué le dijiste? Entonces yo le dije, tranquilo, estamos bien. Estamos Lo vivos. importante es que estamos vivos, ¿no? Estamos bien, como para que reaccionara, ¿no? Entonces sí. Y en ese momento él entonces levantó las manos Ujú. y empezó a darle gracias a Dios. Empezó a darle gracias y a adorar en medio de la prueba. Después ya vino el para qué, que él lo contó en una prédica, el para qué, ¿no? Entonces, una de las lecciones que aprendió es que no debe correr, que debe tener cuidado, no creer que manejaba muy bien, aunque maneja bien, ¿no? Y fueron varias cosas que Dios le habló a él personalmente, que pues no las vamos a contar hoy, pero él entendió el para qué. Entonces, ¿y el para qué? No. ¿Qué hacer en ese momento de la prueba? Dar gracias gracias. en todo. En medio de la prueba, dar gracias. No decir nada malo. No. Porque esa es la tendencia, ¿no? Cuando estamos pasando una prueba hay una tendencia, es que si yo le dije que no fuéramos más de esa iglesia, yo le dije que saliéramos de ese grupo de conexión, que más bien nos cambiáramos, yo se lo dije. Estamos hablando de otro grupo, ¿no? Entonces, la gente empieza a decir cosas malas y es mejor cerrar la boca. Y lo otro es que también tendemos a alejarnos de Dios cuando estamos en prueba. ¿Qué hizo Job? Job se mantuvo en medio de la prueba, ¿no? Y la esposa le dijo a Job, ¿todavía intentas conservar tu integridad? No, ella lo estaba incitando, porque Job, ¿qué hizo en medio de la prueba? Dar gracias. Dar gracias y no pecó. Abandonar a Dios, ¿no? Pero la esposa le estaba diciendo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿No? Él no lo hizo, ¿no? Él se mantuvo íntegro delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces encontramos en Job 2:10 que dice, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, no renegó de Dios, simplemente se mantuvo en calma a pesar de que estaba sufriendo terrible. Y Dios le dijo a la esposa, estás hablando como una necia. Ajá. Estás hablando como una necia. Y esa es la exhortación en este día, ¿no? No podemos hablar como necios. No podemos darle rienda suelta al enojo. Y porque a veces, yo sé que cuando nos enojamos lo primero que se desenfrena es la lengua. Pero tenemos que pedirle dominio propio al Espíritu Santo para no cometer el pecado que cometió la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Que es algo que sí pasó en este tiempo de pandemia con muchas personas. Sí. ¿No? En vez de reconocer la soberanía de Dios. Que Dios los ha guardado. En vez de renegaron. Buscar a Dios, ¿no? Y lo estamos viendo con muchas familias tristemente de la iglesia. En medio de la pandemia decidieron abandonar a Dios. Decidieron abandonar. Y yo creo que el propósito de esta pandemia para el mundo en general era que nos acercáramos a Dios. Si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, los oiré y los bendeciré y sanaré su tierra. Ese era el propósito de la pandemia, pero tristemente no se entendió. Entonces, ¿qué hizo Job? Job se mantuvo íntegro y no dijo nada incorrecto. Wow, tremendo. ¿No? ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando estamos en la prueba? ¿No? Entonces lo otro es hablar con sabiduría. Entonces mantenernos calladitos y si vamos a decir algo, pensarlo bien y hablar con sabiduría. Sí. Los amigos de Job no hablaron con sabiduría, sino que se apresuraron a juzgar a Job. Y entonces en Job 42:7 encontramos que los amigos
hablaron mal y Dios dijo, estoy muy irritado. ¿Se imaginan a Dios irritado? Tremendo. Estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos. Le dijo Dios a uno de los amigos que se llamaba Elifaz. Estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Los amigos comenzaron a renegar de Dios delante de Job, ¿no? Esto nos muestra en medio de la prueba quiénes nos están rodeando, qué tipos de amigos tenemos como consejeros. ¿No? Las malas compañías, ¿cómo corrompen las buenas costumbres. Entonces, en medio de la prueba tenemos que tener mucho cuidado de quién nos rodeamos, a quién le contamos las situaciones que estamos pasando, porque tenemos que buscar... O sea, si usted está peleando con su esposa, no busque consejo de alguien que se divorció. O que está peleando con la esposa. No busque consejo de alguien que se divorció, qué tontería. Exacto. Busque consejo de otra persona. O sea, lo recomendable es busque a Dios. Pero si usted quiere buscar un consejo, no busque el consejo de alguien que reniega de su empresa, de su trabajo, y usted está batallando en su trabajo. Porque le va a decir, renuncia, hermano. Sí. No se aguante. Entonces usted renuncia y se queda sin trabajo. Y el tipo que le aconsejó no le va a pagar la quincena. Entonces hay que actuar con sabiduría, con mucha sabiduría. De hecho, y ya para terminar, yo sé que todavía falta algo para las 6, pero para terminar el tema como tal y redondear este asunto, Dios está buscando personas con sabiduría. Escuchen esto, sabios, entendidos y prudentes. Sí. Estas fueron las características que Dios buscó o encontró en Salomón, un hombre sabio, entendido y prudente. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Un hombre sabio es aquel que teme al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, el respetar sus normas y sus estatutos, sus leyes. Un hombre, una mujer que entiende que respeta a Dios, que teme a Dios, es una persona que está capacitada para delegarle cualquier función, porque no va a hacer nada que a Dios no le agrade. Entonces, lo primero que Dios está buscando en un hombre y en una mujer es una persona sabia. En segundo lugar, una persona entendida. ¿Qué significa ser entendido? Bueno, una persona entendida es aquel que entiende los tiempos de Dios. Así es. Lo que está pasando no es casualidad del destino, ni es el plan de fulano de tal, o de un partido político, o de mi jefe, o de esa ciudad donde yo vivo. No. Usted tiene que ser entendido, tener el discernimiento de espíritus, despierto, activado para entender los tiempos de Dios, los propósitos de Dios. Y usted así no va a renegar, no va a pecar. Usted va a entender. Esto es un tiempo de Dios donde Dios quiere que ayunemos, donde Dios quiere que aprendamos paciencia, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a ser amorosos, a soportarnos los unos a los otros. Entonces, esa es otra característica que Dios está buscando actualmente en sus hijos. Hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres entendidos. Y en tercer lugar, hombres y mujeres prudentes. Prudentes, porque muchas veces somos imprudentes. Hablamos cosas que no tenemos que decir. Damos rienda suelta muchas veces a la ira, al enojo, a la decepción. Y nos dañamos a nosotros mismos, dañamos nuestro prestigio, el prestigio de otros, el buen nombre de la familia, y lo destrozamos y lo dejamos por el piso. Y debemos ser prudentes. La Biblia dice: su sí debe ser sí y su no debe ser no. Todo lo que digas además de eso es pecado. Exacto. Así de sencillo, es pecado. Entonces,
¿Por qué Dios nos permite pasar pruebas? ¿Para qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué hacer? Pues precisamente esto. Porque Dios quiere manifestarse, quiere enseñarnos, quiere formarnos. Una de las reglas del ejército, y lo digo yo con conocimiento de causa porque estuve en el ejército muchos años, es que el entrenamiento fue tan duro, porque esa era la metodología que nos enseñaron. El entrenamiento debe ser tan duro que la guerra parezca un descanso. Imagínese. Entonces Dios muchas veces permite que pasemos por pruebas difíciles. Yo sé que es duro. Yo lloré en el ejército en el tiempo de entrenamiento. Contemplé la posibilidad de volarme, de evadirme, de renunciar, de no querer nada. Porque todos pasamos por eso. Sobre todo en los entrenamientos de supervivencia, que era estar en la selva, donde nos tiraban a la selva un mes sin ni siquiera agua potable, nada. Y teníamos que sobrevivir con lo que encontráramos. Por eso cuando encontrábamos un gallinazo nos lo comíamos y decíamos qué sabroso es el gallinazo. Entonces, así nos entrena Dios también. Porque nosotros somos el ejército de Dios. Somos el pueblo de Dios y no podemos caer en la mentira del diablo. El diablo está convirtiendo a la humanidad en seres muy frágiles. Tan frágiles que cada vez las generaciones las van llamando, como en ese momento estamos viendo la generación de cristal, que le hace así y se parte. Pero viene la generación, ahorita ya están hablando de la generación que viene, se llama la generación de azúcar. Porque el cristal usted por lo menos le puede echar agua, al azúcar nada, usted le echa azúcar y se diluye. Dios quiere levantar hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Hombres y mujeres sabios, entendidos y prudentes, no que reniegan, sino que dan gracias a Dios. No que maldicen, sino que buscan a Dios. Y si su boca se va a abrir para bendecir y proclamar las buenas nuevas de salvación. Quiero que por favor cierre sus ojitos. Padre, yo te alabo y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque a través de la prueba tú tienes algo para nosotros, tienes un plan, un propósito, como Pati nos enseñó que en medio de la prueba hay un propósito y nosotros queremos que ese propósito se cumpla. Señor, no queremos que nuestro desierto dure 40 años. Por eso clamamos que nos ayudes a no renegar, a no hablar mal, no maldecir continuamente, sino darte gracias por el momento difícil. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es duro y que muchas veces la voz se parte, las lágrimas salen, el dolor físico aumenta. Pero Señor, enséñanos, porque no podemos, no sabemos cómo, pero tú sí. Gracias por las pruebas que hemos tenido que pasar, porque las hemos pasado y hemos visto tu victoria. Yo clamo que así como las victorias en el pasado fueron grandes, las victorias que vienen ahora sean inmensamente grandes, para que podamos decir que no es gracias a las circunstancias, ni a la sociedad, ni a la política, ni al dinero, sino gracias a Dios. Gracias a ti hemos sobrevivido. Gracias a ti hemos alcanzado, hemos perseverado. Gracias a ti hemos adquirido riquezas, sanidad como Job. Enséñanos, Señor. Fortalécenos, rodéanos con tu gracia, con tu favor, con tus alas de amor y de misericordia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao.